Bienvenidos a esta enseñanza. El día de hoy vamos a aprender sobre cómo recibir liberación, puesto que hemos tal vez escuchado la palabra, quizás ya hemos visto un poco más del tema, ya hemos resuelto nuestras dudas, nuestras preguntas, pero quizás ahora nos encontramos en un punto en donde quisiéramos saber, ok, estoy de acuerdo, no conocía este tema, quiero ser libre, quiero recibir liberación, pero ¿cómo lo hago, verdad? Que es muchas veces la mayor dificultad que enfrentamos los creyentes cuando hablamos de ciertos temas, ya que muchas veces solo nos motivamos o nos emocionamos, pero cuando tenemos que pasar a la acción no sabemos cómo realizarlo, no hay alguien que nos pueda guiar o nos pueda ayudar. Y es por eso que es muy importante aterrizar los temas y establecer cuáles son los pasos o las acciones que yo debo de tomar para poder, en este caso, recibir la liberación que yo estoy anhelando. Así que vamos a entrar de lleno con la enseñanza. Vamos a ver que la Biblia en Isaías 61, verso 2, nos dice, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. ¿Sí? Acá podemos ver cómo nos habla justamente que uno de los objetivos, no es el único, pero es uno de los objetivos de la venida de Jesús, fue para libertarnos, ¿sí? Y acá no hablamos de todas las personas que físicamente estaban en una cárcel, sino acá estamos hablando de todos aquellos que vivíamos bajo la opresión demoníaca, la cual nos convierte obviamente en esclavos. Vamos a empezar preguntándonos, ¿tengo yo aún algo que hacer o Jesús ya lo hizo todo? Y traigo esto acá porque es una pregunta muy común que lamentablemente se ha vuelto em, común entre todas, en la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Que se nos hace creer que Jesús ya lo hizo todo, que ya no existe una guerra como tal, que nosotros tenemos que aprender a vivir, pues disfrutar este mundo hasta que regrese Jesús o hasta que nos muramos y de ahí no hay nada que hacer. Y esto es totalmente falso. Hasta que Jesús regrese, la Biblia nos indica que seguimos viviendo en un mundo caído, en donde el príncipe del mundo es Satanás. ¿Sí? Él no está tirado sin nada que hacer, él no está solo esperando el día en que venga Jesús, no, él está operando, él y todo su reino están operando para alcanzar el propósito que ellos tienen, que es hacer caer a cuanto puedan para que al final de los tiempos, pues lamentablemente todas estas personas que no quieran seguir a Jesús vayan a una eternidad lejos de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos primero que estar conscientes que existe una guerra, la cual tenemos que saber enfrentar. De lo contrario, pues vamos a ser siempre esos prisioneros. Vamos a ver el primer punto que nos dice que Jesús vino a completar la ley. Y esto lo vamos a ver en Mateo 5, 17 al 19. Vamos a hablar con todo lo que es palabra de Dios para que no haya en nosotras duda, para que el enemigo no siembre en cada uno de nosotros esa duda de ¿será que esto es cierto? ¿Será que alguien se lo inventó? Podemos tomar la palabra, que al final ese es el objetivo y el propósito de cada creyente, ¿verdad? Leer la palabra y entender, porque ahí nos dejó Dios todo escrito, pero muchas veces no la leemos, solo esperamos que alguien más nos hable de ella, nos diga cosas que dicen en la Biblia, y muchas veces por eso es que los creyentes son engañados, ya que únicamente escuchan, pero no están activos leyendo la palabra. Vamos a leer, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido, dijo Jesús en este pasaje. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad. Hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios, hasta que su propósito se cumpla. ¿Sí? Entonces acá vemos que la tierra sigue estando sometida bajo la ley de Dios, lo querramos o no lo querramos. De aquí hasta el final de los tiempos vivimos bajo una ley espiritual
Y aunque muchas veces digamos, no, pero es que yo no creo en eso, no, yo no siento que sea así, no importa lo que tú creas o tú sientas, la ley se está cumpliendo y estás viviendo bajo esta ley, te guste o no, ya que todos estamos en esta tierra. Luego continúa el versículo diciendo, entonces, si no hacen caso al más insignificante mandamiento y les enseñan a los demás a hacer lo mismo, serán llamados los más insignificantes en el reino del cielo. Pero el que obedece las leyes de Dios y las enseña será llamado grande en el reino del cielo. Acá Jesús nos habla que no solo es importante tratar de vivir en esa santidad, cumpliendo los mandamientos que Dios nos dejó, sino que también es muy importante podérselos enseñar a los demás. ¿Por qué? Porque muchas veces, y el día de hoy creo que es lo más común que vemos, únicamente hacemos nuestra oración de fe y recibimos esa salvación que la salvación es inmediata, eso no se niega, ¿sí? Es inmediata. Nosotros recibimos a nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y también como nuestro Salvador. Lo creemos y somos inmediatamente salvos. Pero para seguir caminando y madurar tenemos cosas que hacer. Y aquí las vamos a ir viendo. Tenemos que tener claro que para seguir caminando en nuestra vida de creyentes, una vez recibamos y hagamos esa oración de fe, debemos de comprender que existe un reino espiritual el cual es complejo. En Efesios 6:12 nos dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Si no existiera una guerra, si no se estuviera llevando a cabo una guerra, ¿para qué nos dejaron esto? También recordemos que se nos habla que tenemos una armadura. ¿Para qué utilizaremos una armadura si entonces no hay nada que hacer? ¿Sí? Tercer punto nos dice, debemos de posicionarnos para poder recibir lo que Dios quiere darnos. Y acá es hacia donde va encaminada esta enseñanza, ¿sí? Una vez nosotros comprendemos que se nos fue otorgado a través de la muerte y resurrección de Jesús, tenemos que aprender a posicionarnos. ¿Qué significa esto? Tú puedes amar a Jesús con todo tu corazón, ¿sí? Lo puedes adorar, lo puedes anhelar y pasar tiempo con Él, pero no vas a tener una completa libertad si tú no recibes esta enseñanza y recibes la liberación de parte de Él, ¿sí? Jesús quiere que tú tengas una vida abundante. La palabra de Dios dice que vino a sanarnos y a liberarnos a través de la remoción de las obras del enemigo de nuestras vidas. Recordemos que lo que Él quiere es hacernos una vida miserable. ¿Cómo? A través de robar, matar y destruir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como creyentes recibimos a Jesús, ¿verdad? Creemos en lo que Él hizo, creemos que Él resucitó, pero no tenemos la menor idea de lo que Él quiere darnos a través de este sacrificio que Él hizo. Y por lo tanto, al no saber que esto existe, no nos colocamos en el lugar en el cual podemos recibir lo que Él tiene para nosotras. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que Satanás es real y él tiene poder. Muchos creyentes el día de hoy, cuando uno habla de esto, dicen, no, es que estás engrandeciendo a Satanás, es que no hay que hablar de él, es que no hay que nombrarlo. Muchas veces le tienen miedo, como si al nombrar el nombre de Satanás algo les fuera a pasar. Son puras supersticiones, no viven en base a la fe, sino viven todavía en el mundo. Satanás es nuestro enemigo y él es real y debemos de conocer qué poderes tiene y cómo podemos contraatacar nosotros de vuelta. Porque si no lo conocemos y no queremos hablar de él, de todos modos, él nos va a seguir atacando, nos guste o no. En primera de Juan 4:4 dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. ¿Sí? Tenemos que pararnos sobre esta verdad como creyentes y no tenerle miedo. Respetar que obviamente Él es un ser espiritual que tiene poder y que nosotros no somos nada. No somos nada si no nos paramos en la cruz de Jesús, si no somos hijos e hijas de Dios. No tenemos nosotros ninguna autoridad, ningún poder, absolutamente nada sobre las tinieblas. Nosotros hacemos guerra desde la cruz de Jesús, con las armas y con lo que Jesús nos dejó únicamente.
Luego también tenemos que aprender y reconocer que no solo tenemos derechos, sino también obligaciones. Esto lo vemos en Efesios 4 del 11 al 16. Se los voy a leer acá rapidito. Ahora bien, Cristo dio las siguientes dones a la iglesia: apóstoles, profetas, los evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Este párrafo de Efesios capítulo 4 nos habla muy directamente de que como cuerpo de Cristo tenemos responsabilidad. Y la iglesia el día de hoy, la iglesia en general, no estamos realizando el trabajo que Él nos mandó. ¿Cuál es el trabajo? Cada uno de estos roles que Dios dejó, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, tienen una función específica que deberían de estar ejecutando. ¿Y para qué o cuál es el propósito? Acá claramente nos dice que tienen ellos que preparar al pueblo de Dios. ¿Y cuál va a ser lo que conlleve toda esta preparación? Va a hacer que los creyentes ya no sean inmaduros. Y vemos la ausencia de la ejecución de estos roles en la iglesia el día de hoy, porque vemos a muchos creyentes que solo van para recibir un discurso motivador, solo van para ir a escuchar algo bonito, solo van para sentirse motivados a seguir, pero durante la semana les va mal, salen de la iglesia, ya se sienten tristes, ya les empiezan a venir los problemas y pasan toda su semana viviendo la vida miserable que Satanás quiere y empiezan a dudar. ¿Por qué? Porque no están siendo alimentados de manera tal que los lleve a una madurez espiritual, sino que siguen siendo creyentes inmaduros, siguen siendo niños espiritualmente. Y por lo tanto, justamente acá dice que son arrastrados de un lado a otro y empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Es por eso que ahora vemos a muchos cristianos haciendo el famoso yoga cristiano porque creen que eso es correcto o cristianos que se unen a hablar de cristales, de poderes, etcétera. ¿Por qué? Porque son inmaduros, porque no han dedicado tiempo a su crecimiento espiritual y por lo tanto son arrastrados fácilmente. Muy bien, ahora vamos a pasar a la siguiente sección que habla sobre la impartición. Ok, vamos a comprender cómo fue que Jesús no solo lo hizo cuando Él vino a liberar, a echar fuera demonios cuando Él estuvo acá en la tierra, sino que eso no acabó con Él, no murió con Él, sino Él hizo una impartición y concedió esa autoridad. Y es por eso que al día de hoy nosotros podemos no solo recibir, sino también ministrar a otras personas esta libertad en el nombre de Jesús. Vamos a ver en Marcos capítulo 6 versos 7 al 13 cómo Jesús envía a sus discípulos y les concede esta autoridad. Después Jesús fue de aldea en aldea enseñando a la gente. Reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos. Les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar sandalias, pero no una muda de ropa. Les dijo, por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad.
Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite de oliva. Acá en este capítulo lo pueden leer completo. Jesús empieza a dar instrucciones de cómo tienen los discípulos que ir a hacer esta comisión que Él les deja. Pero no solo les dice cómo hacerlo, sino Él les da autoridad espiritual. Y acá es donde Él empieza a empoderar a sus discípulos. Vemos también que para Jesús es muy importante indicarles que si las personas no quieren recibirlos, no tenemos que hacerlo a la fuerza. Y esto es algo que nosotros debemos de aprender como discípulos de Jesús. Tanto la liberación como todas las demás enseñanzas que Él nos ha dejado, no se pueden dar a la fuerza a las personas. Se les puede compartir, pero cada quien es libre de tomar la decisión si la recibe, si la quiere en verdad y la anhela o no. De lo contrario, no los vamos a obligar ni siquiera a escucharnos, ¿sí? Y mucho menos a recibirla a la fuerza. Tenemos que tener claro entonces que Jesús nos entregó su poder a nosotros, sus discípulos. En Lucas 10:19 nos dice, miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, que nada les hará daño. Para esto tenemos que estar conscientes que también tenemos que llegar a ese nivel de madurez que hablábamos anteriormente para poder realmente ser llamados discípulos de Jesús. Un discípulo es aquel que camina constantemente y crece para poder parecerse a Jesús cada día más. Por lo tanto, tenemos primero que evaluarnos y saber si realmente nosotros al día de hoy tenemos una relación con Dios, con Jesús, si tratamos de vivir una vida en santidad, si hablamos con el Espíritu Santo, si tenemos esos tiempos con Él, tenemos que ser minuciosos y ver sinceramente hacia nosotros cómo estamos al día de hoy como creyentes, ¿ok? Y tener claro que acá en este versículo Jesús dice que nos da la autoridad sobre todos los poderes. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces por la misma forma de las creencias de un país, de un lugar, la cultura, ¿verdad? Empezamos a darle más importancia a las obras del enemigo. Empezamos a decir, pero ¿y cómo le hago si alguien me hizo brujería? Porque entonces me imagino que ahí es más difícil. O empezamos a decir, mire, pero es que esta persona me tiene ahí en un altar, entonces ¿cómo le puedo hacer? Yo creo que no, yo no, mi caso no tiene salida. Acá es claro Jesús cuando dice todos los poderes del enemigo. Esto quiere decir que no existe ninguna excepción. ¿Por qué? Porque no lo estamos haciendo en nuestro nombre, ni en nuestras fuerzas, ni a nuestra manera, sino lo estamos haciendo en el nombre de Jesús, creyendo lo que Él ya nos impartió. Debemos de acostumbrarnos a ver la Biblia viva. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces nos maravillamos cuando vemos cosas en la iglesia, cuando escuchamos que alguien nos comparte un testimonio, cuando vemos manifestaciones demoníacas o cuando vemos milagros. Y esto lamentablemente nos sorprende el día de hoy, pero no debería de ser así, debería de ser algo común en toda iglesia, porque las iglesias son para eso, para llegar, recibir a las personas que llegan mal, empezarlas a guiar y a pastorear para que estas personas puedan crecer en su vida espiritual y esto se pueda seguir repitiendo para que lleguen muchas más personas porque ven el poder de Dios moverse como lo escuchan que lo hacían en la Biblia, ¿sí? Dios no se quedó solo en la Biblia. El poder de Dios no está solo guardado en la Biblia. El poder de Dios existe al día de hoy. En Corintios 2, del 1 al 5, dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado.
Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Acá Pablo nos relata cómo es que deberían de ser estos mensajes, estas predicaciones. No deberían enfocarse solo en que es un buen orador o en que es una persona que habla bonito, sino al final deberíamos de estar viendo una demostración del Espíritu de Dios, de su poder en cada uno de nosotros. Deberíamos de salir transformados de la iglesia. Deberíamos no solo de quedarnos en lo que vemos en la iglesia, sino seguir llevando esa vida en nuestros hogares día tras día, que no sea algo limitado solo a los domingos. Vamos a entender también entonces que los demonios deben ver a Jesús en ti. ¿Qué significa esto? Ellos son espíritus y ellos pueden ver realmente en qué persona habita Jesús, en qué persona está realmente este poder de Dios que hace que ellos salgan y se manifiesten. Por eso es que es muy importante que como creyentes aprendamos a madurar, aprendamos a crecer, que nuestro objetivo sea llegar a ser esos discípulos de Jesús. Porque cuando llegamos, llegamos con dolor, llegamos con tristeza, llegamos con problemas, tal vez problemas financieros. Y cuando levantamos la mano y decimos, sí, yo quiero pasar al frente, quiero recibir a Jesús en mi corazón, pasamos, tenemos un momento bonito, obviamente, porque sentimos la presencia de Él. Él viene a nuestras vidas y toma su lugar en nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué estamos haciendo nosotros para continuar esa decisión que tomamos ese día? No se trata de tomar una pastillita y sentirme bien los domingos. Se trata de que mi vida deba de cambiar y volverse esto un estilo de vida. No puedo únicamente estar viviendo de pastillita en pastillita para sentirme bien, sino debo de ser disciplinado, debo de buscar crecer, debo de saber invertir tiempo en mi vida espiritual. Es el fuego del Espíritu Santo el que hace que los demonios salgan de donde sea que se estén escondiendo y se manifiesten de todos aquellos que tienen en esclavitud. Es por eso que muchas veces vemos como en algunos servicios, luego de que se siente la presencia de Dios, empiezan a manifestarse. Lamentablemente, la mayoría de las iglesias no están preparadas para esto y lo que hacen es únicamente dejar que siga sucediendo la manifestación. Nadie va a apoyar a la persona o si van, van solo para orar, no van en ningún momento a echar fuera el demonio de la vida de esa persona que está torturando, sino únicamente la dejan tal y como llegó. Cuando existe esta manifestación de parte de los demonios es porque ellos sienten como si estuviesen siendo torturados, porque se encuentran delante de la verdadera presencia de Jesús. Cuando una persona está ministrando liberación, cuando un grupo de creyentes están ministrando liberación, ellos ven esa verdadera presencia de Jesús ahí manifestarse y por eso sienten esa tortura. En Lucas 4:34 vemos justamente cómo le dijeron a Jesús, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ellos lo reconocen. Ver la manifestación del poder de Dios hace que las personas se enamoren de Jesús. Y esto es lo que nos hace falta, porque entonces cuando vemos las manifestaciones en la iglesia, si la persona que está ministrando llegara e impartiera liberación, todos los demás serían testigos de cómo el poder de Dios lo liberó y cómo el poder de Dios va a hacer de esta persona alguien diferente, pero no lo vemos porque no se les imparte liberación. Por lo tanto, únicamente empezamos a ver todo como que, ay, qué extraño, qué habrá pasado, yo no quiero verme así. He escuchado muchas veces que dicen, ay, es que yo mejor no voy porque se siente como raro, yo no quiero pasar y que me pase algo así. ¿Por qué?
porque el enemigo lo que quiere hacer es confundir, traer rechazo ante estas cosas. ¿Y por qué sucede? Por falta de conocimiento. La falta de conocimiento hace que no sepamos como creyentes cómo manejar estas situaciones y por lo tanto no estamos ejecutando nuestro rol por completo. Ahora, luego de que vemos todo esto, quizás venga a su mente la pregunta si tendré lo necesario para poder recibir liberación. Y es que el único requisito esencial es que tú ya seas un hijo o una hija de Dios. ¿Qué significa esto? Es haber recibido al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, creer en su resurrección y por lo tanto dice la Biblia que tú eres una nueva criatura, vuelves a nacer. Este es como el requisito básico. Luego, cuando te es impartida esta enseñanza, tú tienes que recibir esa profunda convicción en tu corazón. Vamos a definir qué es convicción. La convicción significa que es una seguridad que tiene una persona de la verdad o la certeza de lo que piensa o siente. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Cuando se te explica sobre liberación, debes de recibirlo en tu corazón y creer que es cierto. Muchas veces no todas las personas lo reciben a la primera y ese fue mi caso. Cuando la primera vez me hablaron de esto, yo realmente no le presté mucha atención, lo vi de manera superficial y dije, qué interesante, sí, pues puede ser que algo de esto haya en mí, pero no lo terminé de entender por completo, ni siquiera seguí estudiando sobre el tema, sino seguí adelante con otras cosas. En ese momento, pues no era mi tiempo, sea la razón que sea, pero Dios me volvió a traer hacia el mismo tema, porque al final de cuentas es Dios el mayor interesado en que dejemos de vivir una vida miserable y conozcamos que sí existe una salida y que no debemos de vivir de esta manera porque no es normal, como el mundo y Satanás nos lo quieren hacer creer. Por lo tanto, cuando este tema volvió a mi vida y empecé a escucharlo, empecé a recibirlo realmente y el Espíritu Santo me dio esta convicción. ¿Qué significa esto? Que sí me lo creí, que cuando escuché la enseñanza, sí lo recibí. Y entonces dije, yo quiero esto, porque realmente tenía esta seguridad y certeza dentro de mí de que esto era real y yo lo necesitaba. Luego debe de venir una genuina rendición, el poder humillarnos delante de Dios, porque entonces yo ya reconozco que lo necesito, que ya no es a mi manera y necesito esa intervención sobrenatural en mi vida. Tenemos que tener claro que cuando hablamos de rendirnos significa someternos al dominio o voluntad de alguien o algo, dejando de oponer resistencia. Venimos delante de Dios y tenemos realmente con el corazón conectado con la mente y la boca poder decir la misma cosa, porque muchas veces vamos a orar y decimos palabras bonitas a Dios, pero en el fondo de nuestro corazón existe otra cosa. Existe esta resistencia que se habla así aquí. Quizás no estamos creyendo al 100% lo que le estamos diciendo a Dios o sentimos cierto rencor hacia Él. Le pedimos algo, pero en nuestro corazón quizás esté el, ay, pero no creo que me vaya a responder, ya pasó mucho tiempo. Entonces no estamos alineados, no existe una genuina rendición. Y luego la palabra humillar, ¿verdad? Vivir en humildad. Humillar significa adoptar una actitud de humildad en una situación o ante una persona, en este caso ante Dios. ¿Y qué es la humildad? Entonces la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. En pocas palabras significa no creerte un todo, ¿ok? Tenemos que reconocer delante de Dios que nosotros nunca nos vamos a salir con la nuestra, nunca vamos a tener razón sobre Dios, nunca le vamos a llegar a decir, ya viste Dios, te lo dije, no era así la forma o era antes, yo te dije que era el año pasado y tú no lo hiciste, nunca va a llegar a suceder eso. Y eso significa tener humildad y humillarnos delante de Dios diciendo, Padre, yo sin ti no soy nada, lo intenté todo este tiempo,
nunca lo iba a poder lograr, pero hasta hoy me doy cuenta. Es estar conscientes de nuestras limitaciones y que no somos igual o más que Dios. El tercer paso es un poco de lo que hablábamos anteriormente, ¿verdad? No tenemos que ser necios ni creernos sábelo todos, porque al momento de rendirnos, como veíamos en la definición, nos decían que teníamos que dejar de oponer esta resistencia. ¿Por qué? Porque si yo continúo en mi necedad de querer hacerlo a mi manera, jamás lo voy a lograr, sino ¿qué va a pasar? Voy a vivir estancada, estancada en el mismo problema, en la misma lucha, sin saber qué puedo hacer porque estoy siendo necia. En Mateo 11:25 nos dice, en esa ocasión, Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a las que son como niños. Y ese es nuestro siguiente paso. Tenemos que aprender a tener corazones como de niños. Y hago acá un hincapié de que no debemos de ser infantiles, porque son dos cosas diferentes, sino que nuestro corazón debe llegar a tal punto de sanidad que tiene que estar como de un niño delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le creo todo a Dios, que tengo esta convicción que veíamos en la presentación anterior. Y acá vemos nuevamente la definición, ¿verdad? Que es esa seguridad de creerle a Dios todo lo que Él nos dice en su palabra, de creerle a Él, no de lo que el ser humano está inventando o tergiversando. Por eso es muy importante siempre regresar a la palabra de Dios y creer como un niño lo que Él nos dejó ahí escritos, no lo que alguien más está inventando o está asumiendo de la Biblia. Luego tenemos que tener claro también que es necesaria la obediencia. Cuando nos rendimos y nos sometemos, parte de esa rendición es ser obedientes. A Dios se le agrada con obediencia. Dios pide obediencia. Esto es una señal que estamos rendidos delante de Él. Debería de haber también en nosotros temor de Dios. ¿Por qué? Porque Dios debe de ser reverenciado y respetado en todo momento. No lo tenemos que tomar a la ligera. Muchas veces escuchamos que decimos a las personas, ay, sí, es que Diosito lo va a hacer. Es que yo sé que mi Diosito me va a ayudar. Y no le estamos dando realmente el lugar que ese Dios todopoderoso, creador de todo, Padre, Señor de los ejércitos celestiales, el único Rey de reyes y todopoderoso tiene. Él no es un Diosito. Si le tenemos amor, si lo amamos tanto, reverenciémoslo, respetémoslo, pero no llamándolo un Diosito. Él es un Dios todopoderoso y debemos de reconocerlo por quien realmente es Él en nuestras vidas. Si no, no vamos a tener este temor de Dios en nosotras. Tenemos que aprender también a vivir en santidad. Eso no es ser religiosa, no es ser fanática, sino es aprender a vivir en santidad. En pocas palabras, es decirles que no podemos estar viviendo con un pie en el mundo y con un pie en el lado de Dios y creer o esperar que todo va a salir bien. Tenemos que ser conscientes todo el tiempo de estarle pidiendo a Dios que nos muestre cuál es nuestra bajeza, en qué pecado estamos recayendo, qué es lo que desagrada a su corazón y ser intencionales en trabajarlo. Dios no pide que seamos perfectos, Él ve la intención del corazón. Pero si estamos pecando constantemente y estamos diciendo, ay, pero es que esto no es nada, o sea, yo no estoy haciendo nada, yo sigo creyendo en Dios, ahí estamos viviendo como necios, estamos viviendo poniendo nuestro corazón en riesgo. ¿Por qué? Cuando realizamos pecados constantemente, lo que hacemos es crear en nuestro corazón un corazón de piedra. Y el corazón de piedra no recibe nada de Dios. Así que por esto es muy importante. En la Biblia también vemos como Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. Así que lo que Él espera es que nosotros aprendamos a vivir en santidad y no lo hace. Todas estas cosas no las hace Dios porque Él ponga reglas o a veces las personas escucho que dicen, es que yo no quiero ir a la iglesia, no quiero.
saber nada de Dios porque esas son muchas reglas y es aburrido. No se trata de eso. Se trata que Dios es un Padre bueno que quiere lo mejor para nosotros y nos está dando todas estas advertencias, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros somos libres de decidir si cumplimos todo esto o no. Si no lo queremos cumplir, entonces vivamos las consecuencias de no quererlo cumplir. Pero si sí lo queremos cumplir, vamos a vivir también esas buenas consecuencias. Además, si nos enfocamos en crecer como creyentes y ser maduros, esto no lo vemos como regla, sino lo vemos como algo de mi día a día, que quizás al inicio sea difícil, sí, porque me va a tocar desaprender, me va a tocar dejar esas antiguas costumbres, porque ahora soy una nueva criatura, pero no va a ser un sacrificio. ¿Ok? Entonces, luego puede venir a nuestra mente, ¿y entonces qué sucede luego? ¿Verdad? Luego de que revisamos en nuestro interior, de que nos enfocamos en trabajar todas estas cosas que recién hablamos, ¿qué empieza a suceder? ¿Sí? Cuando toda esta liberación se empieza a llevar a cabo, y ya sea que nosotros seamos testigos de este poder de Dios, sea que nosotros lo estemos recibiendo, estemos viendo que alguien más lo recibió, lo estemos impartiendo, ¿qué sucede? Nos empezamos a llenar del temor de Dios. ¿Por qué? Porque empezamos a aprender cosas del mundo espiritual que antes no sabíamos y por lo tanto ya no queremos seguir abriéndole las puertas al enemigo. No queremos seguir en lo mismo porque llegamos a aprender que es algo serio con lo que no deberíamos de estar jugando. Empezamos a darnos cuenta que todo tiene consecuencias en el mundo espiritual aunque no lo veamos y que muchas veces lo que nos sucede no está directamente relacionado con esas puertas que abrimos, con esas cosas que hacemos y ese es uno de los engaños del enemigo porque nos empieza a decir, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pero es cuando empezamos a presenciar este poder de Dios que esas conexiones se empiezan a realizar y entendemos que sí tienen una relación, entendemos que sí existe una importancia en guardarnos y poder vivir esa santidad que Dios nos invita a hacer. Te permite también ver quién es realmente Dios, porque entonces empiezas a ver cómo la Biblia cobra vida en tu propia vida o en la vida de los demás. Empezamos a escuchar testimonios, empezamos a ver situaciones que cambian, personas que ya no son las mismas, medicinas que se dejan de tomar. Resultados que por años y años de terapia jamás sucedieron, pero sucedieron en un instante delante de Dios. Y entonces, como creyente maduro, se empiezan a abrir tus ojos espirituales y es ahí donde viene el discernimiento de parte del Espíritu Santo. Ahora lo que sucede también, y es algo que nos podemos estar preguntando, que es muy válido, ¿por qué no todos lo reciben? ¿Sí? ¿Por qué no todos reciben esta liberación? ¿Por qué no todos reciben esta transformación? Y existen muchas situaciones, muchas características por las cuales pues no lo reciben. Hay una forma de acceder al poder de Dios y no es culpa de Dios que las personas no quieran obedecer, no quieran vivir en santidad ni humillarse a sí mismas, rindiendo su propia voluntad a la de Dios, diciendo que no va a ser a su manera, sino a la manera de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que hablábamos al inicio, que no podemos forzar a nadie. Yo puedo compartir este tema de liberación a todos los creyentes que vengan a mí, que Dios me permita tener el discernimiento de ver su situación y decirle, mira, lo que hace falta dentro de tu vida, dentro de tu caminar cristiano, es recibir ministración de liberación. Pero ¿qué va a suceder? De todas las personas a las que yo les comparto esto, quizás un 5% lo recibe y empieza a caminar buscando recibir la liberación. Pero el 95% únicamente me dice, ah, qué bonito, sí pues, no había escuchado de esto, pero hasta ahí se queda. No existe esa hambre de continuar. Ya no vuelvo a saber de ellos. Y si vuelvo a saber de ellos es nuevamente para preguntarme por el mismo problema, esperando recibir una pastillita que los haga sentir mejor, porque ellos no quieren hacer el trabajo, no tienen la disciplina.
para invertir en su vida espiritual. La mayor excusa que existe es no tengo tiempo. Y es que el tiempo tú lo tienes que hacer. Tú tienes que ser intencional. Tú tienes que aprender a tomar mejores decisiones para invertir en tu tiempo. Es cierto que todos tenemos tareas, trabajos, hijos, familias, situaciones. Existe de todo, pero eso nunca va a cambiar. No tienes que estar esperando una situación ideal en donde tengas todo el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque cuando eso llegue, tampoco lo haces. Cuando tienes vacaciones, tienes tiempo libre, tampoco tomas la decisión de invertirlo en tu crecimiento espiritual, de buscar a Dios. No, decides ir a hacer otras cosas. Entonces, todo radica en la disciplina de la persona. Todo radica en el hambre que pueda tener esta persona. Si yo tengo necesidad, si yo tengo mucha hambre, y esto lo digo desde mi testimonio, porque hasta que yo tuve ese dolor que me hizo tener tanta hambre de Dios, fue que yo empecé a hacer el tiempo para estudiar y para conocer a Dios realmente y tener una relación con Él. Me dediqué a, en lugar de tomarme una hora para ver tele, una hora escuchando mensajes. Empecé a leer más la Biblia, empecé a estudiar cada tema que Dios me llevaba y empecé simplemente a investigar y Dios te va llevando. Siempre que tú empieces a dar el primer paso, siempre que tú empieces a invertir tu tiempo en Él, Dios no se va a quedar ahí. La Biblia dice que el que busca va a encontrar y el que toca se le va a abrir. Él también nos promete que nos va a enseñar cosas ocultas que nosotros no sabemos si tan solo nos acercamos a pedírselo. Pero como ni siquiera hacemos el tiempo para acercarnos a hablar con Él, entonces Dios no nos va a obligar. Jesús quiere la libertad para todos nosotros, pero se tiene que hacer a la manera de Dios. Debe de existir este temor de Dios. Debemos de ser personas que lo reverenciemos y lo respetemos. No solo que estemos esperando que Él nos dé algo de gratis, sino debemos de tomarlo en serio en nuestras vidas. Debemos de decidir y ser firmes en la decisión que tomemos. No solo porque la vida es dura a veces, entonces yo cambio de decisión y ya no quiero seguir haciendo lo mismo porque ya no es fácil. No, tengo que aprender a persistir y a caminar. Pero todo esto nadie más lo puede hacer que tú. Dios nunca va a hacer algo que a ti te corresponda hacer. Y es por esto que muchas veces el poder de Dios es muy raro de ver al día de hoy, cosa que no debería de hacer. Hay muchas trampas del enemigo que no son tan obvias. Hay muchos creyentes que no se dan cuenta de lo que realmente implica tener un pie en el mundo y no vivir en santidad, que era lo que conversábamos anteriormente. El esquema estratégico del enemigo es hacer ver el poder de Dios como algo raro y que todas esas cosas son demoníacas. Eso empezamos a hacer en la iglesia. Cuando hablamos de esto con alguien, la persona empieza a ver todo esto como algo esotérico, como algo oculto, como, ay Dios, de eso no se habla, o empiezan a traer a la memoria películas como El Exorcista y van a decir, ay no, me va a pasar lo mismo, yo no quiero esto. O también he escuchado que dicen es que los domingos no debería de haber esa administración porque es cuando llegan personas nuevas y si no los vamos a asustar. Eso no tiene ningún sentido. Nosotros no vamos a estar limitando al Espíritu Santo y le vamos a decir cómo queremos que se mueva y cómo no queremos que se mueva. Desde ahí ya vamos mal como iglesia. Debemos de entregarle el servicio a Dios y decirle, muévete como tú quieras. Si el Espíritu Santo se mueve y no hay prédica, pues que así sea, porque es Él el que está en control. Pero no podemos estarlo limitando y decirle, no, Espíritu Santo, es que sabes que cuando tú haces eso, la verdad, asustas a los nuevos que vienen a la iglesia, porque entonces te empiezan a ver raro este lugar y ya no vienen. Entonces, ¿qué estamos diciéndole acá? Como iglesia, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando un número de personas que crezca? ¿O realmente estamos buscando que Dios se manifieste en nuestra iglesia? Todas las manifestaciones del Espíritu Santo no son raras, no son extrañas, no son demoníacas. Es bendición de Dios, es su poder manifiesto.
Jesús dio las señales para identificar a sus discípulos y este poder y autoridad se da cuando un creyente madura, cuando sacrifica y somete su vida a Dios y cuando rinde e invierte su tiempo a Dios. Así que yo te invito a poder analizar estas tres líneas y que tú me digas si realmente estás o no viviendo como un discípulo, ya que estas son las señales que Jesús nos indicó. Vamos entonces a pasar un poco a lo que es madurez espiritual. En los pasajes de 1 Corintios 3 y Hebreos 5 vemos que Dios no desea que sus hijos beban leche solamente, sino que aprendan a comer carne. Al igual que nosotros, que somos padres imperfectos, nosotros no queremos que nuestros hijos dependan de nosotros toda la vida. No queremos que nuestros hijos sean unos buenos para nada cuando sean mayores y que no sepan hacer absolutamente nada ni trabajar, no sepan valerse por sí mismos. Nosotros anhelamos poder preparar y sembrar en nuestros hijos para que ellos lleguen a un punto en donde ya puedan crear su propia vida y tomar decisiones correctas. Queremos que crezcan, queremos que avancen. Y Dios, siendo un Padre perfecto, Él anhela que nosotros crezcamos. ¿Y por qué? Porque de esta manera no nos harán daño, no nos tomarán como unos bebés espirituales que no saben defenderse, que no saben quiénes son, no saben qué recibieron en Jesús. No quiere vernos estar viviendo una vida miserable que Satanás ha impuesto sobre nosotros, sino Dios quiere que vivamos en este mundo la vida y el propósito que Él diseñó. Él no quiere ver el plan de Satanás ejecutarse en tu vida. Por esto muchos creyentes creen en la falsa doctrina que al día de hoy se está compartiendo. Ese universalismo que se dice, Dios es bueno, todos se van a ir con Dios en cuanto muramos, no pasa absolutamente nada, todo está bien. Eso no es cierto. Eso no está en la Biblia. Tenemos que estar alertas porque el enemigo no está contento con esta manifestación del poder de Dios. ¿Por qué? Porque es cuando se sueltan las cadenas, cuando empieza a venir revelación, cuando empieza a venir discernimiento, cuando todas estas falsas doctrinas se caen fácilmente. Porque una persona que ha invertido en su vida espiritual y se encuentre en esta etapa de madurez, que no es solo un punto, sino es una etapa, no va a caer fácilmente en estos engaños. ¿Qué pasa entonces si toda mi vida he estado creyendo las mentiras del enemigo? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa entonces que al día de hoy pues yo no sabía nada de esto, le he creído al enemigo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Cuando el enemigo logra que tú creas sus mentiras, entonces va a empezar a alejarte de Dios, porque ese es su propósito. Empieza a tener un gancho en ti el cual va a trabajar hasta que logres separarte por completo de Dios. Y entonces llegas a este punto en el cual tú ya no te logras creer ese amor de Dios que recibiste antes porque le creíste tanto a Satanás que la voz de Dios llegó a dejar de tener importancia en ti. Empiezas a pensar, la oración, bueno, no pasa nada, no es tan importante. Dejas de creer que ya no es importante hablar con Dios. Ya no empiezas a recibir la palabra de Dios con el corazón como lo recibías antes. Ya no está ese corazón de niño en ti, sino empiezas a volverte hacia las mentiras del enemigo y tu corazón empieza a volverse como de piedra. Empiezas a volverte necio. Empiezas a separarte de Él hasta que pierdes tu salvación y te vuelves un incrédulo, dice la Biblia. La verdad de Dios debe de creerse y por lo tanto hablarse. Esto lo vemos en Romanos 10, en el versículo 10 y 14. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Muchas veces escuchamos a personas hablar de Dios cuando están pasando algo malo, cuando han fallecido alguno de sus familiares o amigos, pero si estas personas que fallecieron o que están en problemas jamás han creído en Dios, ¿cómo entonces ahora invocan su nombre? ¿Qué es lo que sucede? Cuando todo esto nos empieza a enredar y nos empieza a apartar de Dios, empezamos a vivir una vida de pecado en pecado. Satanás quiere que vivamos en un pecado constante. Satanás quiere que no salgamos de este ciclo vicioso y con esto estarle abriendo puertas a él y a su reino hacia nuestras vidas. Por lo tanto, le estamos otorgando permisos legales. Sabemos que Satanás es el mayor legalista. Vemos cómo en Job nos habla que él se presenta todo el tiempo delante de Dios y por eso es llamado el gran acusador. Y entonces, acá es donde nosotros tenemos que tener cuidado porque al llegar a este punto, empezamos a abrirle las puertas a través de estos pecados no confesados, dándoles al enemigo y a sus demonios terreno legal adentro de nosotros, adentro de nuestras vidas. Esto puede crear una iniquidad en nuestra línea de sangre, creando de esta manera maldiciones generacionales. Así que nosotros podemos ser ese factor de cambio en nuestra línea de sangre, en nuestras generaciones. Deteniendo todo esto o lamentablemente también podemos agregarle más maldición a nuestra línea de sangre. Llegas a creer tanto sus mentiras que las hablas y las haces todo el tiempo, las vives. Ya no es la voz del enemigo, sino es tu propia voz la que tú crees que tienes y ya no identificas la diferencia entre la voz de Satanás y la tuya. Afectas tu linaje. Lo que hablábamos, la línea familiar de sangre, lo vemos en Oseas 4:6. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Pero no quiere decir que todo esté perdido. ¿Existe algo que podamos hacer? Sí existe. Tú no debes de sentirte mal, no debe de haber condenación, ya que muchas veces desde que éramos pequeños pudimos abrir la puerta al enemigo. Pero lo que debemos de tener presente es que Jesús nos ama y Él nos quiere dar esa libertad. Muchas veces es el caso de casi todos los creyentes. No sabemos absolutamente nada de estos temas y vivimos como si nada pasara, como hablábamos al inicio, porque no vemos una relación directa. Y es porque no tenemos nuestros ojos espirituales aún abiertos a este verdadero amor de Dios. No reconocemos que existe un área espiritual que está operando en este mundo al mismo tiempo y que existen leyes que nosotros deberíamos de conocer y que deberíamos de estar viviendo en el conocimiento de Dios. Tú debes de aprender a anhelar solo la voluntad de Dios y estar dispuesta a pasar procesos con Dios que pueden llegar a durar años. Cuando tú decides realmente cambiar tu vida y rendirte delante de Dios, empiezas a caminar y empiezas a ser intencional en crecer espiritualmente. Tú entonces aceptas y reconoces que toda tu vida va a estar llena de procesos, de etapas y estaciones con Dios, en donde todo promete Él lo va a usar para nuestro bien. La Biblia dice que las pruebas son para hacer crecer esa fe, para hacernos crecer. Aprendemos a vivir en esto y no en la queja, no en la frase ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué no lo hace? ¿Y por qué no me ayuda? ¿Y por qué no me saca? No. Empezamos a caminar con un propósito y un enfoque diferente. Y debemos de recordar que Dios no dará la unción a aquellos que lo quieren hacer
a su propia manera, a su voluntad y no la de Dios. ¿Sí? El único nombre que es exaltado es el de Jesús. El único poder es el de Dios. No somos nosotros, ni es la persona que ora por nosotros. Y eso lo tenemos que tener muy claro, porque muchas veces queremos que solo fulanito ore por nosotros. Solo sultanita tiene que orar por nosotros y si no está, entonces no quiero, me ofendo, me voy, me enojo. Desde ahí estamos identificando que esta persona no está lista. Sigue siendo un bebé espiritual que está haciendo berrinches, porque no ha reconocido que es Dios quien opera a través de las personas y no son las personas las que tienen el poder. Esto no es algo de una vez como hablábamos, es un estilo de vida. Siempre me gusta asociar o poner de ejemplo cuando nosotros queremos hacer un cambio en nuestra alimentación, queremos hacer dietas, queremos lograr un cuerpo tal vez más esbelto o queremos estar más sanos, ¿sí? Vemos muchos anuncios de productos que prometen cambios de un día para otro, que en una semana si tú usas tal aparato amarrado en el estómago te va a dejar plana de una vez la siguiente semana. O si tomas una pastilla durante un mes, vas a ser esa persona con el cuerpo estilizado de Barbie que tú querías. Y todo esto sucede en el ámbito espiritual de igual manera. Empezamos a buscar como que fuera brujería, que nos hicieran un trabajito y que nos arreglen la vida. O que nos digan cómo hago A, B y C. Yo voy a ir a seguir los pasos y entonces lo empiezo a ver como una superstición de que si cumplo A, B y C, entonces va a suceder tal cosa. Queremos que Dios nos arregle ese Diosito, ¿verdad? Nos venga a rescatar de algo y entonces una vez lo hace, ay, qué alegre, sigo viviendo mi vida, ya me arreglaron esto como si Dios fuera una hada madrina y no estamos dispuestos a cambiar nuestro estilo de vida. No estamos dispuestos a rendirnos. Debemos de reconocer que así como existen niveles de poderes demoníacos, así también existen niveles en el poder de Dios. Y esto los vamos a ir conociendo y alcanzando conforme nosotros crezcamos en Él. Satanás siempre te va a estar atacando, pero tú puedes vencerlo sabiendo que tienes la autoridad dada por Jesús, conociendo qué sucede en el reino espiritual, conociendo que Jesús ya te ha dado la victoria y creyéndotelo, reconociendo cuáles son las mentiras de Satanás y sabiendo que no tienen poder sobre ti. Tú empiezas entonces a rechazar todos aquellos sueños en donde no vienen de Dios, en lugar de estarlos hablando y publicando y que me da miedo y es que no quiero empezar a llenarte de esas ideas que no vienen de Dios. Tú en ese momento abortas ese sueño que vino del enemigo, no se lo compartes a nadie, lo rechazas en el nombre de Jesús y declaras que eso no viene a tu vida ni a la de tu familia. Empiezas a hablar de manera diferente, declarando que vas a salir de la pobreza, no declarando, ay, es que yo voy a ser pobre toda mi vida porque mi familia así es y viene de siempre que somos pobres. No, empezamos a hablar de manera diferente y empezamos a entender que también podemos ser sembradores del reino, etcétera, etcétera. Todo lo que Dios nos dejó lo empezamos a vivir. No solo lo empezamos a escuchar y a leer, sino lo empezamos a aplicar. Y de eso se trata todo. No solo de conocer cuáles son los principios de Dios para tener victoria, sino de aplicarlos. Y los vamos a aplicar hasta que nosotros nos los creamos. Creamos que son de verdad, creamos que existen y que tienen poder. Recuerda, tú ya tienes el poder de Dios en ti, porque eres un hijo, una hija de Dios que ha nacido de nuevo. El Espíritu Santo que revivió a Jesús de los muertos del mismo Espíritu que habita en ti, dice la Biblia. Recuerda en todo momento que cuando tú abras una puerta, estás más marcando una diferencia. El demonio ya no solo está atacándote desde afuera con mentiras, sino que ahora ya obtuvo acceso a ti y por eso ahora te ha puesto cadenas. Te sientes esclavizada, esclavizado porque ahora ya hay algo en ti operando desde adentro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puedes orar, puedes renovar tu mente, puedes adorar, puedes hablar la palabra de Dios, pero todo esto
no va a venir a hacer nada con este demonio que vino a oprimir esa área de tu vida en donde tú le diste acceso, porque se crearon cadenas que deben de romperse. Y estas cadenas únicamente se rompen cuando echamos fuera ese demonio en el nombre de Jesús del área en donde lo dejamos entrar. Es muy importante que tú conozcas las verdades del reino espiritual como creyente que eres, porque en el momento que te vuelves ese creyente, tú estás siendo parte de ese lado que Satanás ataca. Satanás ataca a los hijos y a las hijas de Dios. A los demás ya los tiene ganados. Él no va a perder su tiempo, ni sus fuerzas, ni su ejército en todos los que son inconversos. ¿Por qué? Porque ya los tiene. Los inconversos ya están viviendo en un lugar de comodidad. Y lamentablemente Él va tras los cristianos tibios, esos bebés creyentes que no tienen la menor idea de qué tienen que hacer ni quiénes son. No te frustres cuando recibas este mensaje, sino en vez de esto, ríndete y pregúntale a Dios cómo puedes tú lograrlo. Tu corazón debe de transformarse. No debes de esperar sanar al 100% para rendirte y decir, bueno, ahora sí ya puedo recibir completa liberación. No, porque eso nunca va a suceder. Recuerda que hablamos que tienes que reconocer que en tu vida vas a vivir por procesos, por estaciones. Vas a vivir estos procesos de sanidad y tienes que ser intencional, sí, pero Dios no pretende que tú seas perfecta. Dios no pretende que todo se resuelva de un día para otro. Él trabaja en tiempos perfectos, con procesos, porque no solo está viendo una cosa, no solo está viendo lo que tú ves, Él está viendo más, Él está viendo toda la foto, todo el panorama. Y es por eso que Él utiliza esos procesos y esos tiempos para enseñarte no solo una cosa, sino muchas, y para transformar tu vida a través de todo esto. Así que yo te invito a que tú puedas analizarte, a que tú puedas tomar ese tiempo con Dios a solas y pedirle al Espíritu Santo que te revele qué áreas aún no tienes rendidas delante de Él, en donde no estás viendo y puede haber una puerta abierta. Te invito a que le preguntes al Espíritu Santo qué puertas has abierto. Te invito a que pases ese tiempo con Dios y puedas identificar y poderte preparar para caminar hacia esta libertad, no corriendo, no frustrada, no acelerada, sino aceptando tu realidad al día de hoy como creyente, identificando tus carencias, empezando a realizar trabajo intencional para que esas carencias se eliminen y entonces poder llegar a posicionarte a recibir esta libertad que Jesús quiere darte. Y esto es un proceso de igual manera. La liberación es algo que tú tienes que hacer parte de tu vida. Es algo que va a ser el día a día. Es algo que va a tomar tiempo. Dios sabe las maneras en que puede liberarte y los tiempos y procesos que Él va a usar. Por lo tanto, es algo que tú debes de aprender a hacer y de mantener haciendo a lo largo de tu vida. Así que Dios te bendiga, Dios te muestre y te hable y anhelo en mi corazón que puedas hallar y recibir esta libertad que Jesús tiene para ti, para que empieces a ver esas transformaciones en tu vida de las que tú creías que no había forma de salir, de las que tú creías que solo con medicinas o que quizás solo con terapias podías arreglar, pero no encontrabas esa salida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por tu tiempo.